Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó: Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Hoy este fragmento del Evangelio tiene 2 frases que parecen un tanto contradictorias, o al menos son muy distintas entre sí. Por un lado, tenemos un juicio que dice que ay de aquellos que escandalizan. Más les valdría que les encajaran en el cuello una piedra de molino, es decir, una piedra grande, pesada, con la cual se aplastaban las aceitunas para hacer aceite o las uvas para hacer vino, una piedra pesada y grande. Más les valiera que les encajaran una de esas piedras en el cuello y los arrojaran al mar. Es decir, un juicio durísimo por parte de Jesús, algo muy fuerte. Pero al mismo tiempo, más adelante dice: si tu hermano te dice 7 veces lo siento en el mismo día, lo perdonarás. Es decir, por un lado un juicio duro y por otro lado un juicio misericordioso. Y ambas frases brotan del mismo corazón de Jesús, de la misma palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Parece que van en contra una de la otra, y no. Ambas se dirigen a nuestra salvación. ¿Y por qué da estos juicios tan distintos el Señor? Porque en realidad la sabiduría es la que nos debe hacer juzgar las cosas según el corazón de Dios. Y esto significa que muchas veces nosotros juzgamos con suavidad cosas que deberíamos juzgar con dureza, sobre todo hacia nosotros mismos. Solemos ser demasiado indulgentes porque pues nos tenemos mucha paciencia, porque fácilmente nos disculpamos, porque sabemos pues que somos débiles y fácilmente encontramos atenuantes de nuestras propias acciones. Y entonces aquí Jesús nos dice: no, tú debes juzgarte a veces con mayor dureza, sobre todo lo que se refiere a los escándalos. ¿Qué son los escándalos? No es necesariamente lo que sale en los periódicos y en las noticias. Escándalo significa hacer pecar a otro. Cuando mis acciones sirven de mal ejemplo, o incluso cuando de alguna manera yo invito a alguien a pecar, lo invito a una cierta complicidad, entonces a esa persona la estoy escandalizando. Significa hacerla tropezar. Ese es el significado de la palabra escándalo. Piedra de tropiezo, algo que hace caer a otro. Entonces a veces somos demasiado indulgentes y no nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo pecar a otros, estamos de alguna manera dañando a otros, y entonces ahí debemos ser más duros. Pero al mismo tiempo, a veces somos muy duros con los demás y no tenemos paciencia con sus debilidades y con sus tropiezos. Y entonces allí es donde Jesús nos dice: no, tú eres demasiado duro con otros, debes ser más paciente y misericordioso. Entonces, ambas cosas son verdad. Para algunas cosas deberíamos ser más severos, sobre todo con nosotros mismos muchas veces, y para los demás, en cambio, muchas veces deberíamos ser más indulgentes y sin embargo tendemos a ser muy severos. Entonces el Señor hoy nos invita a reflexionar y a pedir una sabiduría y un corazón semejante al suyo, que sea más estricto
para lo que debe ser estricto y más indulgente y paciente para lo que debe ser así con los demás. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo el cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.